Cuando un futbolista cambia de club después de una larga estancia en una institución, lo habitual es que se le haga un homenaje de despedida por los servicios prestados y por todo lo que representó vistiendo sus colores. Sin embargo, no en todos los casos sucede de esta forma, pues en muchas ocasiones ciertos cambios de aire terminan cayendo muy mal en el equipo desde donde el jugador parte y al futbolista se le termina acusando de alta traición por escoger al juicio de la afición el peor destino de todos, jugador que pasa a ser enemigo número 1 y aunque pasen los años, nunca le perdonan. Así que si quieres repasar los casos más sonados, no te pierdas las 6 imperdonables traiciones en el mundo del fútbol. Número 6. Joan García. Comenzamos con el caso más reciente y ese es el traspaso de Joan García al FC Barcelona en este verano. Desde hace ya varias temporadas, Joan García había sido parte del Español de Barcelona, considerándose canterano de los Pericos, pues llegó al equipo con 15 años de edad y tras un proceso evolutivo se hizo de la titularidad de la portería blanquiazul y fue clave en la permanencia del club en esta temporada 24-25, convirtiéndose en un símbolo para la afición, por lo que su actuación llamó la atención de los grandes de Europa y el Barcelona, en búsqueda de una renovación del arco, fijó a Joan García como su prioridad para ser ese jugador que se pare bajo los 3 palos durante los próximos años. Pero esto ha tomado totalmente a contrapié a la afición del Español, no porque se vaya, porque debido a la situación económica del club y el rendimiento del jugador, era previsible que tuviera ofertas, pero el lugar a dónde va y la forma en que lo hace es lo que más está doliendo a la afición. García no solamente se está yendo directamente al Barcelona, equipo con el que es más que sabido que tienen una marcada rivalidad, sino que además de ser canterano, lo hace justo después de haber besado el escudo del Español en el final de temporada, donde aseguraron la permanencia. Sin embargo, no solo con eso están molestos, sino también con Luis de la Fuente, seleccionador español que en el último parón no convocó a Joan García, evitando que el club pudiera subir el precio del jugador en su cláusula de rescisión, que terminó siendo más asequible para el Barcelona para acometer el traspaso. De esta forma, Joan ha cambiado la casaca blanquiazul por la blaugrana, dejando un amargo sabor de boca a los aficionados del Español, quienes desde ya lo tildan de traidor. Número 5. Gonzalo Higuaín. Tras 7 temporadas en el Real Madrid, Higuaín llegó al Nápoles, donde tras la salida de Edinson Cavani rumbo al PSG, el club napolitano buscaba un goleador que pudiera seguirlos teniendo competitivos tanto en Serie A como en Europa, y es por ello que tras abonar los casi 40 millones de euros al Real Madrid, el Pipa desembarcó en el sur de Italia como relevo de Cavani, y el argentino no tardó en ganarse el cariño de la afición, pues en la primera campaña con el Nápoles vacunó por 24 ocasiones en todas las competencias, ganando la Copa Italia ante la Fiore, y aunque posteriormente no se lograron muchos más títulos, sí fue muy competitivo el Nápoles gracias a Higuaín, quien incluso alcanzó el récord de 36 goles en Italia, convirtiéndose en ídolo para los napolitanos. Sin embargo, ese punto álgido de Higuaín despertó el interés de su máximo e histórico rival, la Juventus de Turín, quienes activaron la cláusula de rescisión del jugador por 90 millones, cuando el futbolista tenía un valor estimado de 65, y de esa forma, Higuaín firmó un contrato por 5 temporadas con la vecchia señora, decepcionando y enfureciendo a la afición del Nápoles, que no tardó en hacer ver su descontento por irse al máximo rival, y aunque el Pipa justificó su salida diciendo que el presidente tenía demasiada injerencia hasta en el vestuario y que le hacía la vida imposible a los jugadores, al final, el Pipa solo tuvo una buena campaña en la Juve y sus demás temporadas estuvieron marcadas por altibajos, pasando sin éxito por distintos equipos y ligas, hasta su retiro en Inter Miami, por lo que pasó de ídolo a sombra de jugador y a ser uno de los jugadores más odiados por una afición. Número 4. Ashley Cole. Otra de las traiciones que fueron imperdonables, pero en este caso en la Premier League, es la de Ashley Cole en su traspaso entre Arsenal y Chelsea en 2006. Pero este traspaso fue más doloroso aún porque Ashley era nada menos que canterano del Arsenal, y tras varias temporadas exitosas a nivel nacional en la Premier, vistiendo la casaca Gunner, especialmente en la temporada de los Invencibles, donde el Arsenal ganó la liga sin perder un solo encuentro, Ashley
ya ídolo de la afición Gunner, comenzó a ser contactado por distintos clubes para contar con sus servicios, y uno de ellos era el Chelsea bajo la presidencia de Roman Abramovich y la dirección de José Mourinho, quienes venían de ganar 2 títulos consecutivos de Premier y querían potenciar el nivel de la plantilla para consolidarse en Inglaterra y competir mejor en Europa. El traspaso se llevó a cabo, y se dice que fue porque el Chelsea le pagaba nada menos que casi el doble de salario que le ofrecía el Arsenal. Así que para ese mercado Cole se enfundó la elástica blue y el Arsenal se quedó sin uno de sus jugadores emblema, ganando Cole posteriormente varios títulos de Premier con el Chelsea, pero también ganándose el odio de la afición Gunner, que lo comenzó a llamar Cashley. Número 3. Robin Van Persie. Otro que se fue del Arsenal, pero aún con más dolor para la afición, pues era nada menos que su capitán, fue Robin Van Persie. Van Persie fue por años el delantero estrella del Arsenal y en su mejor temporada, donde por fin superó los 30 partidos por liga, pues era un jugador propenso a lesiones. El Manchester se interesó en él, pues la temporada anterior habían perdido la liga en la última jornada ante el Manchester City y necesitaban a un delantero estrella para reconquistar Inglaterra, y que más que un futbolista que había hecho 30 goles por Premier en la temporada anterior y que además estaba descontento con su equipo, pues Robin había hecho varias declaraciones previas manifestando que el Arsenal necesitaba ser más ambicioso si querían algo más que puestos por Champions League. De esa forma, y al quedarle solo un año de contrato, el Arsenal accedió a la venta de su capitán por 30 millones de euros para que no se fuera con la carta de libertad la temporada siguiente, y así arribó Robin a Old Trafford ganando casi el doble de salario, consiguiendo el título de Premier en su primera campaña con el United y desatando por supuesto muchísimo dolor y recelo en los Gunners, pues se creía que el título de esa temporada perfectamente podría haber sido de Arsenal, pues Van Persie fue determinante. A todas estas, el Arsenal siguió con su sequía y Robin por fin levantó un título importante, pero ganándose el repudio absoluto de su afición. Número 2. Sol Campbell. Pero ahora dejemos de abrir heridas en los fanáticos Gunners y veamos un caso donde, por el contrario, son ellos los victimarios y el herido terminó siendo otro. Campbell era un defensor central de élite formado en la cantera del Tottenham Hotspur, que para inicios de los 2000 era capitán y símbolo del club, siendo conocido por su fuerza y liderazgo desde la saga. Sin embargo, el Tottenham no la pasaba nada bien en lo colectivo por esos años y para el final de la 2000-2001 terminaron en la posición número 12 de la tabla. Y Campbell, cuyo contrato terminaba en ese verano, empezaba a levantar la mirada en búsqueda de mejores oportunidades, y fue allí donde entró el Arsenal, que la temporada anterior había quedado segundo en la Premier, y buscaban a un defensor de élite para consolidar su proyecto, llevándose a Campbell, ofreciéndole un salario récord para entonces de 100.000 libras semanales, vínculo que aceptó, y lo peor no es que se haya ido por mejor salario, ni siquiera al máximo rival de la ciudad, sino que además se fue de forma gratuita, pues salió con la carta de libertad bajo el brazo, por lo que al Tottenham no le quedó ni una sola libra por la salida de su canterano y capitán por tantos años, y de esa forma por supuesto que los aficionados, directiva y entrenadores y todo el mundo en los Spurs condenaron ese accionar de Campbell, que se recordó por siempre como un Judas en el estadio del Tottenham, jugador que luego en los Gunners ganó 2 títulos de Premier, incluyendo el de los Invencibles de la 2003-2004. El precio, el repudio entero de la institución donde se formó. Número 1. Luis Figo. Y por supuesto, el lugar número 1, pasan los años y ocurren traiciones, pero la de Figo nadie la parece poder superar. Figo fue un extremo derecho de clase mundial que capitaneaba el Barcelona en el final de los 90 y que ya había ganado 2 títulos de liga y 2 Copas del Rey con el equipo blaugrana. Sin embargo, en la 99-2000, el Barcelona enfrentaba problemas de muchas índoles, especialmente a nivel dirigencial, y en plena gestión de renovación de Figo con el Barcelona, la relación con el presidente de turno era tensa por problemas económicos internos. Sin embargo, en mayo de ese año, Figo había calmado a la afición culé diciendo que estaba feliz en el Barcelona y que quería quedarse, y que además tenía contrato hasta 2003. Sin embargo, esto no fue posible, pues en plenas negociaciones de Figo con los blaugranas apareció Florentino Pérez tras su victoria hacia la presidencia del Real Madrid, y con una oferta deportiva ambiciosa y un récord en lo salarial, se metió en la cabeza del portugués, y tras abonar una cláusula de rescisión de 60 millones, que era una locura para ese entonces, Figo decidió firmar por el máximo rival
Portugal, siendo capitán del Barcelona. El resultado reputacional en Barcelona, por supuesto que fue caótico, pues se le hizo cualquier cantidad de señalamientos y Figo quedó para siempre en la historia blaugrana como el más grande traidor de todos los tiempos. Incluso hay fanáticos de aquella época que en la actualidad lo ven y todavía lo increpan, pues para ellos Figo no es más que aquella cabeza de cerdo que lanzaron al campo en su vuelta al Camp Nou con la camiseta blanca.